estamos en esta mañana, miércoles 3 de febrero, ya empieza a subir la temperatura. Temprana hora les anunciábamos que van a haber aproximadamente, podríamos llegar a los 18 grados en Punta Arenas, 22 en Natales, así es que atentos con eso porque una muy buena temperatura para Magallanes el día de hoy. Y ya está con nosotros el invitado a esta hora de la mañana. Le invitamos a pasar inmediatamente y le damos la bienvenida a don Javier Solís, abogado, candidato constituyente. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Soledad. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias por la llamada y efectivamente, mira, si tú miras el ambiente, está formándose un precioso día para Magallanes. Así es. Diciendo? Sí, hay un poco de eco. Voy a tratar de cambiar de posición, pero perfecto. No debiera haber un inconveniente por mi parte. Ahora sí se escucha bien, ahora sí se escucha perfecto, sin ningún problema. Muy bien, entonces esperamos. Justamente como usted decía, ya se vislumbra que vamos a tener un excelente día que se agradecen, por supuesto, en nuestra región. Bueno, don Javier, usted es candidato a la Convención Constitucional por esta lista que se llama Magallánicos No Neutrales. Explíquenos de qué se trata esto de no neutrales, de lo que se ha estado hablando también harto en el último tiempo. A ver, esta es una lista que tiene nombre y apellido, Magallánicos, porque somos los dos candidatos que integramos esta lista, Andrea Pipsevich Cortés y yo. Somos nacidos en la región, ambos somos profesionales, somos abogados, hemos nacido, crecido y desarrollado nuestra vida en este territorio, por lo tanto quisimos darle ese énfasis a nuestra lista y a la candidatura que estamos representando. Y el apellido no neutrales viene porque nosotros adherimos a un concepto general nacional de independientes no neutrales que se constituyó aproximadamente en el mes de agosto de este año, con la participación de numerosas personas del ámbito privado, particularmente privado, gente que no estaba vinculado a la política y que tenían un concepto y una visión respecto de lo que significa el desarrollo del proceso constitucional. Entonces, efectivamente, nosotros como pertenecemos a esa agrupación, adherimos a ese movimiento tan grande de gente que se ha comprometido a participar abiertamente en esto, nosotros lo pusimos como apellidos no neutrales. ¿Y por qué somos no neutrales? Porque de repente hay personas que preguntan, sí, pero que los independientes no siempre son lo que son o lo que dicen ser. Porque la independencia normalmente a veces va por el hecho de que yo me mando solo, que yo hago las cosas como estimo conveniente, no le tengo que rendir cuenta a nadie. Pero en este caso, ser no neutrales significa que no somos neutros. O sea, participamos de una iniciativa común que representa particularmente la idea que la sociedad de Magallanes o del país en general tiene respecto a las necesidades que tienen que incorporarse en la nueva Constitución. Y por eso somos, y le decimos, que somos no neutrales, porque efectivamente nosotros compartimos, respondemos y participamos de ese criterio colectivo nacional. Ahora bien, en relación a aquello y esta línea, ¿cierto?, que llevan los no neutrales, ¿cierto?, porque en definitiva hay una postura clara, ¿cierto?, y una determinación frente a diversos temas. En relación a eso, uno de los aspectos que ha sido bastante sacado a colación, digamos, justamente en el contexto de las reformas no de las reformas, sino que de esta nueva Constitución, tiene que ver en cómo el Estado de Chile se maneja en términos, digamos, de garantías constitucionales, y en ese sentido nos gustaría conocer su opinión en relación a lo que se llama Estado subsidiario o Estado que garantiza. Sí, lo que pasa es que la Constitución actual, que en lo personal a mí me tocó analizarla
en su origen, porque yo ingresé a la Universidad Católica, donde estudié, el año 1980, precisamente el año en que se estaban haciendo los últimos retoques de la Constitución. Y en la Universidad Católica estaban particularmente aquellos personeros que la redactaban, Jaime Guzmán y compañía, y también habían algunos profesores que eran detractores de ella, absolutamente, o sea, tenían temor a lo que se incorporara, y algunos que habían participado en la Comisión Ortúzar, pero que se retiraron producto de que no estaban contentos o conformes con el tipo de redacción que se estaba logrando. Bueno, en la práctica tuvimos un amplio debate, a pesar de que en la Universidad Católica, donde me tocó estudiar a mí, estábamos en minoría, aquellos que teníamos una opinión más crítica, pero en definitiva nos sirvió para poder entender y desarrollar nuestros estudios a partir de esa Constitución. Y claro, cuando uno analiza eso y no tienes oportunidad de poder ver cómo era el proceso anterior, es decir, la Constitución del 25 y las anteriores, obvio que tenéis que adecuarse uno al resultado de lo que te enseñaban los profesores para poder después aplicarlo en la vida cotidiana. Y así nos tocó realizar ese proceso durante todos estos años que hemos estado ejerciendo la labor de abogados acá en Magallanes, siguiéndonos con esa norma. Pero lo más importante está en que, respecto a lo que me pregunta, es que efectivamente el Estado que se estableció en la Constitución del año 1980, un Estado subsidiario, donde efectivamente se entregó la potestad de hacer muchísimas cosas a los privados en desmedro de la actitud que tiene que tener el Estado para este fin. Parte de la educación, luego vino todo el tema de la salud, y uno puede darse cuenta de que en el contexto general lo que ocurre es que el Estado fue perdiendo prestigio, fue perdiendo calidad, se fue disminuyendo porque efectivamente había una mayor posibilidad de que los privados pudieran ejercer y aplicar o desarrollar actividades de altísimo nivel a la cual solamente mientras se pueda pagar, se pueda acceder a ella. Y obviamente que eso generó un tremendo drama en toda la comunidad, como lo hemos visto hasta ahora, donde la calidad de la educación en Chile, por ejemplo, se ha disminuido a un nivel que es paupérrimo. O sea, tenemos una bajísima calidad de educación pública y también tenemos un tremendo problema en cuanto a los conceptos de salud. O sea, quien no tiene dinero para poder acceder a ello, se ve expuesto normalmente, ¿verdad?, a tener que participar de largas listas de esperas para poder optar, ¿verdad?, a ser atendido en algún momento. Que es lo que no ocurre, obviamente, en el otro concepto. Yo vengo del sistema público, yo estudié en la Escuela Industrial en Punta Arenas, estudié mi enseñanza básica en el Liceo San José, pero por decisión propia me fui a la Escuela Industrial y aprendí, ¿verdad? Y soy un digno representante de lo que significa el tema de la educación pública, que me sirvió para poder después entender mejor lo que significa todo este proceso de distintas calidades de lo que es el desarrollo de vida en general. Y eso en general es lo que hoy día se procura resolver, es decir, volver y que no sea, o sea, nadie está diciendo de que en definitiva los privados no puedan participar en educación, en salud, ni en nada por el estilo, porque es algo que está instaurado. Lo importante es que hoy día se le dé una mejor posibilidad a la ciudadanía a través de garantías constitucionales que permitan desarrollar este tipo de acciones, tanto en la educación, tanto en salud, tanto en vivienda, como en el desarrollo de otros conceptos de derechos que se están analizando, para que podamos entonces tener un grado de equilibrio mejor, acceder a ello. Lo mismo va a pasar en el tema de las FP cuando haya que estudiarlo de manera adecuada. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que hay que pasar de este sistema que está monopolizado a un sistema más mixto para poder ir dándole mejores condiciones de desarrollo y de potencialidad a los pensionados, porque todo el mundo ha visto en el último tiempo de que se está reproduciendo una nota de que en el 2020 deberíamos haber tenido los jubilados la misma pensión que tenían en el momento en que iniciaron su proceso y obviamente que eso es evidente que no ha ocurrido. Y eso es algo que hay que mejorar en el corto tiempo.
Con esta análisis o explicación que usted ha dado, queda absolutamente claro que efectivamente la Constitución sí tiene que ver con justamente poder garantizar, ¿cierto?, los mínimos a toda la comunidad y que en definitiva se traduzca en una mejor calidad de vida para todos. Lo digo porque han habido sectores, ¿cierto?, que han señalado que finalmente la Constitución no tiene nada que ver con ello, que no se va a solucionar nada, que finalmente, digamos, la forma en que vivimos va a seguir siendo igual. Y claramente la Constitución efectivamente es la base para poder efectivamente partir con una mirada, un sistema distinto que garantice justamente estos mínimos a la comunidad. Me quería detener en lo que comentaba, porque lo encontré muy interesante, lo que señalaba en relación a que como estudiante tuvo esta posibilidad que de alguna manera es cierto un privilegio desde la perspectiva, digamos, del conocimiento de justamente la cabalidad de lo que hoy día existe y que lo que nos rige en nuestro país. Sí, como le decía, tuvimos la oportunidad de participar del estudio de la Constitución desde el inicio de esta Constitución del año 80. Y quizás por eso es que nos dimos cuenta de que efectivamente había un alto grado de, podríamos decir, de rechazo por parte de algunos profesores que en alguna oportunidad logramos escucharlo subrepticiamente, porque es lógico que en esa época no existía la libertad de poder expresarse abiertamente, y menos en un estado como estaba vinculado, ¿verdad?, con una presión social de seguridad extrema, donde la seguridad era en favor del Estado y no en favor de los ciudadanos. Claro. Entonces las posibilidades ciertas eran terribles. Y por eso que logramos avanzar en ese manejo, en ese concepto. Ahora, lo que usted me señalaba, perdón que ¿Sí? me desvío un poquito de lo que señalaba. Efectivamente, acá existen algunas tensiones en algunos sectores que fueron los que se propusieron cuando se hizo el plebiscito. Si usted se recuerda, hubo un amplio sector de ciudadanía que estuvo obviamente protegido por y tremendamente difundido a través de los medios de prensa, de que efectivamente no iba a haber cambios en la Constitución porque las cosas que se podían realizar estaban en manos de los legisladores, que los legisladores pueden hacer esos cambios y que no se habían realizado, producto de su desidia, producto de, no sé, por no querer trabajar o porque no tenían la iniciativa. Eso es algo que quedó clarísimo en su momento, de que efectivamente la legislación que tenía que haberse emanado dependía de estos quórums que se denominan hoy día quórums contramayoritarios, que son los que rigen la Constitución y que son tremendamente antidemocráticos, porque no se puede mantener a un sistema democrático protegido por el dominio de unos cuantos. Y cuando me refiero yo al dominio de unos cuantos, es aquellos que tenían la oportunidad de poder decir que no a cualquier tipo de reforma que se pudiera intentar a la legislación, o bien aquellos que se oponían a la legislación que alguien pudiera en algún momento tratar de procurar desarrollar. Eso es un tema, pero lo más importante viene a continuación. Con la Constitución, con el plebiscito que se aprobó el 25 de octubre, se logró unificar a una población, es decir, el 80% de la población pidió que haya una nueva Constitución, pero no solamente una nueva Constitución, sino que sea redactada por personas ajenas al sistema político actual. Y eso resulta tremendamente decidor. Es algo que la gente se olvida con el tiempo y hay que repetirlo permanentemente. Efectivamente, los partidos políticos que participaron el 15 de noviembre del año 2019 en el acuerdo para poder formar esta Constitución o este plebiscito, llevaron a un acuerdo que con la letra chica dejó medianamente marginado a los independientes, entre los cuales estamos nosotros, entre los cuales también nos inscribimos y pudimos participar después de este proceso. Y lo que se nos encontró en el camino es que hoy día existen muchísimas personas que son miembros o participan de aquel 20% que perdió. Es decir,
que siendo tremendamente importante también, un 20% que quería un rechazo para reformar, hoy día tienen una tremenda cobertura para poder ser electos y participar de esta asamblea constituyente, y que si tienen un porcentaje alto de aprobación, por Sí, hay un problema ahí con la conexión, pero claro, efectivamente, si es que, como usted señala, el tema de que efectivamente estos actores puedan participar de la convención y si se transforman en parte de la comunidad o logran un grupo importante, puede afectar finalmente las decisiones. Estamos teniendo un problema con Javier Solís, con quien estamos conversando. Javier Solís, abogado, quien es candidato a la Convención Constitucional. Y Magallánicos Neutrales se llama la lista, que justamente pretende ser un aporte en la escritura de esta nueva Constitución. Hemos perdido la conexión con don Javier, pero lo que estamos conversando, ¿cierto?, tenía que ver justamente con quiénes van a integrar la convención en el sentido de lo que se señaló en el plebiscito, ¿cierto?, y versus lo que hoy día estamos viendo respecto de las candidaturas. Sí, estaba cerrando la idea en el sentido de que el pueblo de Chile, a través del plebiscito, estableció algo que reclamó en las calles, es decir, queremos una nueva constitución. Pero hay un sector que va a tratar de impedir y se viste, y nosotros decimos que se viste con una piel de oveja, precisamente para poder ocultar su verdadera intención, que es tratar de no hacer ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque altera o atenta contra aquellos derechos que han defendido y de los cuales se han beneficiado los integrantes del sector que representan. Y ese efectivamente es un problema que va a atentar contra el desarrollo de la Constitución. Ahora, por eso es que el llamado, ¿verdad?, en su momento va a ser, cuando se oiga la voz en las elecciones, es que no se haya una confusión entre los integrantes de las listas de gobernadores, concejales y alcaldes con las que participan en esas listas como representantes de esos partidos en la lista de los constituyentes, porque la lista no es, estas son dos elecciones totalmente distintas. Una cosa es tener las autoridades que hoy día tenemos que elegir porque no hay otras, y además porque las demás personas participan de un proceso que es necesario tener en cuenta, que son las que van a modificar todo esto que hoy día la gente está requiriendo y reclamando. Ahora bien, en relación a lo que también se ha conversado muchísimo y que tiene que ver con poder integrar a la comunidad, a la gente, en relación a participar de este proceso de alguna manera, y lo conversamos también con otro candidato a primera hora de la mañana. ¿Cómo visualiza usted la posibilidad que en el reglamento que se discuta para que funcione la convención se establezcan mínimos que permitan que efectivamente de alguna manera, cierto, los constituyentes también puedan ir escuchando la voz de la gente? O sea, de partida, uno puede ser un intérprete de lo que es la voluntad popular, que es eso lo que uno está refrescando. Uno ha escuchado permanente porque conoce el territorio, porque hemos tenido oportunidad de participar en distintas líneas de trabajo y porque estamos permanentemente escuchando lo que la gente dice, lo que la gente quiere. Lo hemos interpretado, lo hemos escrito, lo hemos difundido, lo hemos alegado en todos los lugares que hemos podido. El asunto es que cuando llegue el momento de la elección, tenemos que, y estemos constituidos en una asamblea, aquí van a haber muchos elementos que a algunos no les gusta y otros que sí. Por ejemplo, hay algunos sectores que les gustaría que todas las tramitaciones de las discusiones en la asamblea se realicen en secreto. Y eso es algo que atenta contra la voluntad de la gente que ha puesto su
o que ponga su voto en favor de aquellas personas que lo van a representar. Yo creo que eso es algo que debe ser completamente abierto para que la comunidad sepa cuál es la intención de cada uno de sus candidatos, porque si no sería muy fácil. O sea, uno vende una idea ante la comunidad, claro, y llega a representar otra, o se alía con sectores precisamente que pueden ser de opinión contraria a las que uno tiene. Uno tiene que ser clarito en las cosas que uno ha opinado, o las cosas con las cuales uno ha crecido en formación, tanto social, familiar, política, y poder desarrollarla y expresarla. Tiene que ser también una respuesta a la comunidad. Tiene que haber permanentemente un control de la comunidad a lo que haga su constituyente o sus constituyentes. Por lo tanto, la participación siempre tiene que estar abierta. Yo creo que el reglamento va a ser bastante interesante cuando lo tengamos a la mano, porque ya el proceso eleccionario de determinar quiénes van a ser los constituyentes ya va a ser un proceso que va a tener harto que decir. Es decir, es complejo. Yo de una vez hice un análisis, y lo hice en diciembre del año 2019, de cómo tendría que constituirse este grupo de 155 personas, y efectivamente, o sea, ya veíamos que era complejo. Por lo tanto, la participación nuestra, que es totalmente distinta, estamos en la línea de que ayudemos a que esto opere. La comunidad tiene que saber, uno tiene que responderle a sus ciudadanos, y en eso estamos dispuestos a participar, a que nos den los insumos, pero también nos reclamen aquellas cosas que nosotros no podamos o no queramos discutirlas en su contexto general en esta asamblea. Bien, se nos acabó el tiempo, don Javier. Le agradezco muchísimo esta conversación, habernos contado también estos detalles en relación a estas posibilidades, ¿cierto?, que se le dieron siendo estudiante en lo que fue la Constitución que nos rige hasta hoy en día, y también la postura, ¿cierto?, que tiene frente a este proceso. Así es que muchas gracias, que tenga un excelente día. Muchas gracias a usted. Cuando quiera, estamos dispuestos a seguir conversando. Muy amable, muchas gracias. Estuvimos conversando con Javier Solís, abogado, candidato a constituyente por la lista Magallánicos No Neutrales. Recordemos que en abril, ¿cierto?, elegimos en Magallanes a 3 representantes a la Convención Constitucional, y también 2 más de los pueblos originarios. Así es que importante estar informados para tomar una decisión justamente con todo el conocimiento de quienes son quienes están postulando a participar de este proceso tan importante para nuestro país. Vamos a ir a la pausa de esta hora de la mañana para volver ya en un momento, solo un ratito, ¿cierto? Nos separamos para volver con nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de teatro. Así es que no se vayan, ya volvemos.